buenos días, bienvenidos señores a su furgón de cola de la redacción central de todos los días de aquí, Correo del Sur Radio. Bienvenidos a esta Sucre lluviosa, esta Sucre que amaneció encapotada, con neblina, con lluvia, pero bueno, un hermoso día al final de cuentas, un hermoso día más nos regala pues la vida, y estamos acá con nuestro querido Paye, querido Giovanni, querido Paquito de Luz, buenos días también, y aquí para comentar, para discutir, para debatir las noticias pues que adornan el marco noticioso, valga la redundancia, de la Bolivia y del sur pues de esta parte del planeta. Querido Paya. ¿Cómo estás, Alex? Buen día a todos nuestros radioescuchas del furgón de cola por Correo del Sur Radio. Va un abrazo especial para mi amigo Lidio Mesa, que nos está siguiendo en Salta, y así como él hay otras personas que nos siguen en diferentes partes del país, como también en algunos lugares del mundo, tenemos que decirlo así, porque efectivamente hay gente que nos sigue. ¿Qué asunto de la justicia que dice que la beligerancia política no permite que se resuelvan los casos judiciales, que por lo menos ellos no tienen la tranquilidad para resolver los casos? Pero si resuelven problemas, ¿cuál es el problema? ¿No? El problema no es problema, como diría Arjona, entonces, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero bueno, de cualquier manera, ayer discutíamos de esto acaloradamente, sobre lo que está ocurriendo con el gobernador y todo lo que se ha armado y todo lo que emerge, pues, porque emergen realmente todas estas debilidades, digamos, estructurales e institucionales de la democracia boliviana en momentos como esto, cuando lo agarran a Camacho, cuando sucede alguna de estas cosas, y ayer yo te decía, ¿no es cierto? Es decir, yo no confío en la justicia cuando se deja de alguna manera manipular o cruzar con la política boliviana, pero más bien de alguna manera ellos mismos están reconociendo pues esta intromisión, esta falta, digamos, de independencia que ellos tienen. Es un reclamo de independencia, ¿no es cierto? Porque eso es lo que debería primar. Eso es lo que les estamos pidiendo, que por favor interpreten la democracia como es independencia de poderes. El poder judicial tiene que hacer su trabajo sin que vengan o sin que medie el poder gubernamental, el poder del ejecutivo, el poder político, y vengan a decirles tienes que hacer esto porque si no te jodes, porque de alguna manera, y muchas veces es así, querido Paya, es decir, hay presiones muy graves. Yo también entiendo y quiero de aquí de alguna manera aclarar las cosas de ayer que estaban muy encendidas. No son todos los jueces, no son toda la gente, los operadores de justicia que efectivamente caen, ¿no es cierto?, en estas presiones que deben ser muy fuertes. No lo son todos, pero la presión política existe. Eso es lo que nos están diciendo. Eso no lo podemos. Beligerancia política, claro. Es decir, las broncas políticas entre los diferentes actores políticos interfieren en la acción de la justicia. Es lo que nos están diciendo, Paya. Eso es lo que no se puede negar. Ha sido una manera muy diplomática, digamos, con guante blanco, de reconocer que definitivamente hay una intromisión política en el órgano judicial, y que lamentablemente desde el órgano judicial tampoco, no podríamos decir, no sé si tienen la valentía o no de enfrentar como poder al otro poder que es el ejecutivo y decirlo ya basta, paren con esta situación, pero al mismo tiempo también no sé si es parte de un temor, porque ¿qué ocurre en nuestro país? Resulta que definitivamente el poder o el órgano judicial está supeditado nomás al poder político, porque al margen de pronto señalar algún tipo de instructivas, hay otro asunto que es mucho más preocupante: cuando una determinada autoridad judicial no falla de acuerdo a lo que espera algún miembro del Ejecutivo, inmediatamente se recurre a la contradenuncia, y ahí empieza el asunto de incluso llevar a la cárcel a algunas autoridades judiciales porque supuestamente se han cometido algunos delitos en el ejercicio o en la administración de ese tipo de hecho judicial. Y esta situación no debería ser pues permisible para el órgano ejecutivo, que si Alex siendo Ayllón, siendo un juez, no falla a lo que acuerdo yo quiero lo que inmediatamente pues yo puedo
puedo activar algún proceso judicial y ahí termino nomás sometiendo a la justicia al poder político del órgano ejecutivo. Bueno, así es, y como tú dices, es decir, no debería haber pelea entre estos poderes, debería haber independencia. Es decir, lo que dice Guevara es verdad. Esto de alguna manera es un descargo de ¿cómo se llama? Que viene desde la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, además, ¿no es cierto? Es decir, Torres lamentó pues esa falta de independencia, o sea, que esta beligerancia política de alguna manera estorbe, ensucie, pues empape de neblina, digámoslo así, la justicia boliviana. Y esto debe ser algo que nos debe llamar la atención todos los días. Es decir, el ministro Lima, y ayer yo también protestaba de eso, nos dice que están profundamente comprometidos, ¿no es cierto?, con la independencia del Poder Judicial. El ministro Lima entró así diciendo que iba a haber una gran reforma, cuando lo que ha habido ha sido un gran empantanamiento. Seguimos esperando esa reforma. No han permitido que haya ni siquiera propuestas, porque había una propuesta de reforma estructural de la justicia desde la sociedad boliviana, habían grupos de abogados, todos ellos deberían ser parte pues de este diálogo, de este debate, de esta reconformación del sistema judicial, pero inclusive, si es que esto se reformara, tiene que existir esa distancia, tiene que existir ese respeto entre poderes. No es posible que el uno interfiera con el otro. Así no se puede vivir en democracia. Cuando no exista, cuando deja de existir justamente esta esencia que es la división, la separación de poderes que tienen la misma jerarquía, que son y hacen al Estado, entonces ahí dejamos de vivir en democracia y ahí comienza a implementarse todo tipo de injusticias, tanto para los unos, es decir, para los que están para los que no están en el poder. Y cuando están en el poder, ellos ejercen injusticias para los que no están en el poder. ¿No es cierto? ¿Cómo puede haber independencia, Alex, si es el órgano judicial el que empieza invitando, por ejemplo, a que el ministro de Justicia haga uso de la palabra en un acto? ¿No debía? No, a mi parecer que no, porque en realidad es un acto que le corresponde al órgano judicial. Está bien que asista como invitado, está muy bien en el ámbito del protocolo y demás, pero ¿acaso cuando hay una posesión de ministros, cuando hay un acto importante, se convoca al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al presidente del Tribunal Constitucional, a que haga uso de la palabra? No, absolutamente para nada. Y este tipo de hechos ya deben marcar esa diferencia en lo que representa a este respeto que debe haber a los poderes. Yo no me explico. Cuando, por ejemplo, llega el Procurador General del Estado, va al Tribunal Supremo de Justicia y dice: estamos teniendo una reunión para mejorar la justicia en nuestro país, cuando en realidad la Procuraduría General del Estado se convierte en parte en un proceso judicial, porque la Procuraduría General está para eso, para defender al Estado en procesos judiciales. Así es. Y a mí me llama la atención que incluso se tenga que agarrar a título de coordinación, de mejorar por la defensa de los intereses del Estado, cuando una de las partes, como es el que administra la justicia, tenga que estar conversando con el otro que es interesado en que se haga justicia, como es la Procuraduría General del Estado. Y son este tipo de cosas que tienen el carácter de ser diplomáticos, de ser protocolares, los que invitan también a que haya nomás ese cierto tipo de dependencia. ¿Qué tiene que hacer el ministro de Justicia en discursos oficiales del órgano judicial? Nada, porque al final de cuentas, la acción del Ministerio de Justicia desde el ámbito ejecutivo no tiene nada que ver con la administración de justicia en el ámbito del órgano judicial. Eso debe quedar claro. ¿O es que el Ministerio de Justicia administra justicia? No, para nada, absolutamente. Lo que hace el Ministerio de Justicia es promover, a mi criterio, políticas que mejoren en la
administración, pero para eso no tiene que estar dando líneas de acción en los mismos actos que tiene el órgano judicial. Y muchas veces terminan reclamando, los mismos jueces terminan reclamando que por qué no les toman en cuenta a ellos para emprender cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de sugerencia, si son ellos mismos los que les sirven en bandeja al Ejecutivo Nacional para que ellos den las líneas de acción. No, aquí tienen que haber cambios en ese sentido y ese tipo de hechos tienen que empezar a demostrar. ¿Por qué no? En un acto de estos que representa a la inauguración de un año judicial, ¿por qué no empiezan a sugerir desde el ámbito de la administración de la justicia qué tipo de cosas se deben cambiar? No lo hacen. No lo hacen, Alex. Ya, bueno, a mí me parece que tiene razón, es una observación bastante adecuada. Y bueno, si el Tribunal Supremo de Justicia está viendo beligerancia política y dice que la beligerancia política es la que de alguna manera interviene o distorsiona, ¿no es cierto?, la justicia boliviana, entonces está bien que se pronuncien, que den la cara, que hagan respetar la independencia de su poder, del poder que les ha tocado, ¿no es cierto?, por X o Z razón, administrar en este país. Es una gran responsabilidad la que tienen, señores. El Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, tienen una responsabilidad gigante que no puede ser asumida como una pega. Esta es una responsabilidad que amerita dignidad, alta ética, alto compromiso con el país, con la patria, con el futuro. No pueden ser unos badulaques que a la primera hagan caso al político de turno. Tienen que ser gente con mucha dignidad, con mucha altura. Son tribunos, imagínate, querido Paya. Esa es una de las dignidades más altas desde la República de Platón, desde Roma, etcétera. Entonces son, de alguna manera, el pilar, inclusive, a mi criterio, fundamental de la democracia, de la vida, el país. Nosotros necesitamos saber, como le decía y ayer discutíamos con Paya, saber que nos van a tratar igual, que no va a haber quien distorsione la vara de la justicia. Si nos van a tratar, a unos van a juzgar porque han hecho algo mal, que también los juzguen a los otros porque también han hecho mal. Ese es el asunto, y que a los dos, sean de izquierda, derecha, centro o del más allá, ¿no es cierto?, les corresponda los mismos derechos, les corresponda los mismos instrumentos y las mismas formas de juzgar y ser liberados o penados. Eso es, y eso es lo que ustedes, por lo que ustedes tienen que luchar, señores. Para eso son autoridades, los operadores máximos de la justicia boliviana. No es un asunto menor, es una cuestión demasiado importante y demasiado digna para que haya gente indigna ahí. Si usted no se siente capaz de superar y de hacer respetar su condición de profesional, su condición de autoridad judicial que está defendiendo, señor, la dignidad de un poder del Estado, hágase un lado, dé un paso al costado, deje la función pública y dé paso a gente que sí pueda reformar con dignidad, con autoridad, con respeto el espacio, ese espacio sagrado de la justicia de un país, en este caso Bolivia. Esa es, por lo menos, mi humilde opinión, querido Pay. Este gobierno está comprometido con la independencia de la justicia, con la transformación de la justicia, dijo Lima al señalar que siente orgullo de haber recuperado la escuela judicial. Si el ministro dice que está comprometido con la independencia de la justicia, por ejemplo, ¿por qué el ministro de Justicia es una de las personas que primero salió a defender al expresidente Marvin del Consejo de la Magistratura, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene, si hay independencia de poderes, qué tiene que ver un ministro de Justicia para vertir criterios respecto a las observaciones que se hizo al expresidente Marvin por haber, por haber conversado con por un audio con gente política respecto a qué cosas se debe hacer para poner o sacar algunos jueces? ¿Qué tiene que ver? Entonces, ese tipo de hechos lamentablemente reflejan que en realidad no hay, que en realidad lo que tiene el órgano ejecutivo en el órgano judicial son protegidos
porque ¿cómo es posible que hasta ahora este señor, este profesional, continúe en la función de su cargo como si aquí no hubiese pasado y muy suelto? Ya nos estamos olvidando. Y muy suelto de cuerpo llega el ministro de Justicia a un acto que no le corresponde, que en mi criterio no tendría por qué ni siquiera abrir el pico en este acto. Resulta que viene y les dice de suelto de cuerpo: señoras y señores, una de las cosas más importantes de mi gestión es que estamos respetando la justicia. Pero después nos retrotraemos a unos meses y nos damos cuenta que el ministro de Justicia es el primero en defender a una persona que tuvo que renunciar a su cargo de presidente, porque seguramente pues ha encontrado que sí hay intromisión, pero como las cosas se quieren hacer a medias o quieren callarnos la boca al resto de la población con ese tipo de actos, este profesional continúa ejerciendo esta magistratura, es un alto cargo en el órgano judicial, como es el de ser consejero de la magistratura de nuestro país. Además que el consejo es el controlador de la disciplina, disciplinario. ¿no? Entonces, o sea, pucha, no, mira, y estas cosas de alguna manera realmente a veces nos falla la memoria colectiva. Mira, yo ya me estaba olvidando de esto. No, en estos casos de protección definitivamente qué horror. Nos quieren meter gato por liebre, y es bueno que esta situación también las traigamos a recuerdo, las traigamos a la mesa de este diálogo, de este debate, porque hay cosas que no podemos olvidar. Lamentablemente, y lo ha dicho, lo ha reconocido, aunque así de una manera muy reconociendo sin reconocer, reconociendo sin reconocer, intentando ser un tanto como un mensaje subliminal, nomás decir: sí, es que saben que aquí en el Tribunal Supremo de Justicia no podemos resolver las cosas como quisiéramos porque hay una beligerancia política. Esta beligerancia política no me imagino que esté referida a este problema que hay en Santa Cruz, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, y esta beligerancia política está nomás pues referida a estos asuntos de querer imponer desde el Ejecutivo lo que uno quiere. Lo que uno dice: ¿por qué si a un abogado, mejor dicho, si a un juez que ha dictado una norma que de pronto no le convence al Ejecutivo Nacional e inmediatamente accionan asuntos de carácter disciplinario, como por ejemplo en el caso de la juez Jimena Mendizábal, que al ver que el Ministerio Público no tenía el suficiente sustento para procesar a la gente de la juventud, de la Resistencia Juventud Cochala, ha decidido que este caso la demanda no está bien planteada, por lo tanto deben reformular, y por eso nada más le ha costado un mes de suspensión, y de manera automática ha actuado así el Consejo de la Magistratura. Nos imaginamos por una presión del órgano ejecutivo. Pero ¿por qué no también los jueces tienen esa posibilidad, o por qué no ellos hacen uso de su derecho de denunciar este tipo de actos y llevar a estas personas ante la justicia? No hay un solo caso en el que un juez haya denunciado a alguna autoridad del órgano ejecutivo por estar cometiendo abusos, por ejemplo. Mira, bueno, entonces, como dice Paya, nos vienen, y lo peor es que es como si no nos acordáramos, y nos vienen a decir cosas que en la realidad pues no practican. Bueno, señores, si es que existe esa beligerancia política que les está perjudicando, señores, ajustense los pantalones y hagan respetar, pues, ¿no es cierto?, la dignidad del Poder Judicial, que es al que ustedes representan, porque si no, realmente no nos sirven sino para empeorar el cuadro ya crítico, demacrado, intervenido de la justicia boliviana. Los ciudadanos bolivianos vivimos una decepción permanente, una impotencia permanente por este tipo de cosas, y eso no puede seguir así, porque lo que sucede es que se va contaminando todo, y se va desmoronando poco a poco la democracia, y de pronto ya no vamos a saber, todo va a estar mezclado, el poder político con el poder judicial, y esto va a terminar mal si es que ahora no lo paramos, querido Paya. Bueno, en ese sentido también hay que reclamar la acción del gobierno respecto a la acción de supuestos ponchos rojos, porque estaban ahí ayer en Viacha, en el penal de Chonchocoro,
que no han dejado que personas que estaban yendo a visitar al gobernador de Santa Cruz se hayan acercado, no les han dejado, incluso les han agredido físicamente, y este tipo de actos definitivamente para el gobierno no pasa nada. No pasa nada. Es parte, digamos, de los usos y costumbres. Del paisaje político, ¿no? Pareciera que sí, definitivamente, porque ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con las organizaciones de derechos humanos que no se expresan, que no se manifiestan ante esta situación? Porque, de hecho, todos debemos repudiar este tipo de actos, porque no es posible que otro ciudadano, igual que yo, con los mismos derechos, tenga que decirme qué debo hacer y qué no debo hacer. Y si es que no quiero hacer lo que él dice, encima tengan que agredirme de manera física y nadie tenga que decir absolutamente nada. Y esto no puede ser, definitivamente. Este tipo de actos ocasionan que al otro lado del país, como en Santa Cruz, que tienen una visión también diferente de la política, tengan que recurrir a los mismos tipos de hechos. Claro, ¿qué tipo de hipocresía es esta? Vivimos una hipocresía permanente, y sobre todo del gobierno central, que salen todos a condenar que los maleantes en Santa Cruz, que son unos tales, unos cuales, unos violentos, unos pandilleros, unos intolerantes, ¿no es cierto? Entonces a ellos sí, la policía a reprimir y a reprimir mal, ¿no es cierto? Como estamos viviendo. Si alguna bronca tiene, inclusive más allá de Camacho ahorita, la población cruceña, es la represión policial, porque salen y le sacan la mierda. Pero bueno, al otro lado... A reprimir bien, a reprimir mal, ¿cómo es eso? No se me da, porque en realidad... Es reprimir, todo acto de represión no es bueno, es malo, o sea, definitivamente, no, claro. No, pero bueno, en todo caso, al otro lado, claro, la condena es general. No voy a decir, me están reprimiendo bien. El fascismo de la derecha, el fascismo de la juventud cruceñista, el fascismo del comiteísmo, como le ha llamado Richter, ¿no es cierto? Nuevo, le encanta acuñar términos a Richter, el comiteísmo, ¿no es cierto? Ahí sí son fascistas, ahí sí son, y hay que reprimir, ¿no es cierto? Y el hecho de ayer no tiene nada y ayer no, los hermanos Poncho Rojos, los brothers Poncho Rojos, ellos sí pueden así ir y hacer vigilia y no dejar que ni un familiar, un abogado o alguien, o el que sea que por simple humanidad quiera visitar, ya sea a Camacho o a otro derechista, facho, etcétera, etcétera, que le llama, no puedan entrar y que encima te quieran chicotear. ¿Qué carajo les pasa? Y les han chicoteado. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa a los Ponchos Rojos y qué le pasa al gobierno? Más que todo, o sea, ¿qué onda? O sea, ubíquense. Si van a hablar de una manera con unos, es lo mismo que con la justicia, ¿no ve? ¿Qué le pasa al gobierno? A los unos sí. ¿Qué le pasa a los otros no? Instituciones que defienden los derechos humanos, que no se pronuncian en esta situación? No es posible que continuemos con esa lógica de querernos hacer ver que las acciones, incluso de violencia, que se expresan, que se manifiestan para defender un gobierno democrático, para defender un gobierno revolucionario, de la revolución cultural, etcétera, etcétera, sí, de los títulos que se quiera tener, no nos pueden pretender hacer ver que eso está normal, que está bien, que si alguien se va contra el gobierno y de pronto movilizas a tus organizaciones sociales y estas organizaciones sociales empiezan a usar la violencia, resulta que eso está bien. ¿Por qué? Porque están defendiendo a un gobierno legalmente establecido. Y al otro lado, cuando la gente reclama por observaciones, por vulneraciones que crea que la gente tiene, no, al otro lado lo que se hace, sí se tiene que aplicar la violencia desde los órganos represores del Estado. Todo está bien y así no podemos ver al país. Y lamentablemente esta situación está haciendo que cada vez la división sea mucho más fuerte, y esa es una responsabilidad de los gobernantes, que ya en su discurso nos decía el mismo ministro de Justicia, este año va a ser de diálogo, pero diálogo entre quiénes, ¿por qué nos quieren ver la cara? O sea, nos dicen cosas por un lado, creen que somos una sarta de imbéciles los bolivianos, realmente insultan nuestra inteligencia. No somos tontos, los tontos son ustedes si creen que nos van a
a vender eso, que por un lado hablan bonito, hermoso, que estamos comprometidos con la independencia de la justicia, que este año va a ser de diálogo, que este año es de armonía entre los bolivianos, y por el otro lado le tiran fuego, ¿no es cierto? Y por el otro lado observan bien, digamos, esta serie de atropellos, toda esta serie de inequidades, pues, entre bolivianos. Entonces, no jodan, no sean hipócritas y sean coherentes con su discurso y con su práctica. Ojalá lo fueran, porque pucha madre, todos somos parte de este país, todos, inclusive ellos, y ellos pueden sufrir. O sea, yo no sé si no se dan cuenta que ellos en este momento están en el poder, y lo que están sembrando ahorita es, si es que esto no se endereza, van a cosechar exactamente lo mismo, paya. Eso ya lo hemos visto cuando entró Yáñez y los correteatos salieron volando como ratas a las embajadas, igual con el mismo tipo de vara que ellos jugaban. Entonces, no podemos vivir así nosotros en el medio de esa polarización ridícula e irresponsable de la clase política. No podemos. Bolivia no puede seguir así. Nos estamos yendo a la mierda, no solo políticamente, sino también económicamente. Ayer, querido país, de eso quería hablar, salieron los empresarios en Santa Cruz con un mensaje que a mí me parece da una señal de lo que va a suceder en adelante con el caso Camacho. Es decir, los máximos representantes de la CAINCO, la CAO y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz se comprometieron a consolidar una economía tan fuerte para que nadie le falte el respeto a esa región. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje de los empresarios, ya no de los comiteístas, como llamó Richter, sino de la gente que tiene empresas, de la gente que produce, de la gente que hace plata para Santa Cruz, para Bolivia. Salieron a decir, un momento, no podemos seguir así, no podemos parar, ¿no es cierto? O sea, parar nos está jodiendo compatriotas o regionales que abandonan a Camacho. O sea, básicamente le está diciendo a Santa Cruz, hey, no podemos parar, ¿no? O sea, no sé si lo abandonan, es decir, moralmente han dicho que no lo abandonan, que ellos también luchan, que reclaman. Pero en estos casos, moralmente, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. En realidad no sirve, pero lo que están diciendo es, no podemos parar más. Pero si no se puede parar, si no se puede parar más, no se puede. Tienen que cambiar de estrategia. Pero además, esta lucha de Santa Cruz no se puede quemar ahorita con Camacho solamente. Va a tener que ser, si ellos quieren hacerse cargo de la dirección de ese país de manera política, todavía tienen que recorrer un trecho largo. ¿Qué estrategias de lucha pueden haber, Alex, si la estrategia de lucha es recurrir a la presión manifestada? ¿En qué? En el bloqueo, en el paro, que son las armas que realmente tienen las personas para quererse hacer escuchar. Si esta es la posición de los empresarios, prácticamente a mi criterio le están diciendo, hasta aquí llegamos. Exacto. Señoras y señores, no podemos hacer nada más por Camacho, ni modo, lo sentimos mucho, pero lo que debemos hacer es fortalecer nuestra economía. ¿Para qué? Para que sigamos siendo el referente nacional, porque si continuamos con esta situación, en 2x3 nos vamos al bombo, al diablo, y después, ¿qué hacemos? ¿En qué queda Santa Cruz? Claro, efectivamente, lo que dicen es la única forma nosotros de pesar y de poder... ¿Y por qué no le dices así de claro? ¿Quién? ¿Estás queriendo dorar la píldora? No, yo no estoy dorando la píldora para nada. La única forma de nosotros seguir teniendo influencia como la tenemos de manera económica, pero tratar también de ser la dirigencia política de Bolivia, es siendo más fuertes económicamente, y ahorita nos estamos jodiendo. Eso sí le doy todo el mérito a la operación que acaba de hacer el gobierno, y eso lo dije la anterior semana con el Paya, ¿no es cierto? La calcularon recontra bien, porque venían de un paro recontra desgastado el sistema económico Camba, ¿no es cierto? Entonces era imposible que se lancen a otra aventura de 30 días, ni siquiera de una semana, Paya. Han parado un día, ahora ya no quieren y no pueden parar más, porque la maquinaria de la economía no puede parar, no son políticos rascándose la panza en una oficina en La Paz o en cualquier parte, ¿no es cierto? Son gente que trabaja y produce, y el sistema capitalista no perdona, y eso lo saben los del gobierno, y ahora han salido toda esta gente, que son los que producen, los que tienen las empresas, los que hacen, ¿no es cierto?, los que hacen a la economía boliviana y del oriente boliviano, a decirles, viejos, no podemos caernos, no podemos parar, lo sentimos mucho, pero hay que ir adelante.
Ahora hay que esperar que pase el tiempo, que pasen primero los 4 meses, aunque todavía queda pendiente. Están pidiendo un 6. recurso de apelación, no, o sea, primero son 4 meses que ha dictado el juez para la detención preventiva de Luis Fernando Camacho. Con esa decisión no está de acuerdo la Fiscalía, tampoco el gobierno, que está actuando como parte de querellante, y ellos han indicado que van a pedir que sea 6 meses. Cuanto más tiempo, mucho mejor, podrían decir ellos. Ahora, lo que uno no entiende en este caso de supuesto golpe de Estado, ¿cuál es la necesidad de tener que encerrar a las personas cuando primero no se tiene un hecho claramente definido? Porque es muy complejo esta acusación de golpe. Por otra parte, no se tiene bien señalizado cuáles han sido las responsabilidades, los actos que han llevado a cometer este supuesto golpe a estas personas, que han dicho, que han hecho de manera clara y concreta, y no solamente por decir, porque el hecho de decir, Camacho ha dicho que su padre ha conversado con los militares, eso ya es golpe. No pudo haber conversado de una y mil cosas. No ha dicho exactamente que ha conversado con ellos para que se hagan cargo del gobierno, por ejemplo. No dice eso en su declaración Camacho, por lo menos de manera pública no lo ha dicho así. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener encerradas a las personas cuando en cuestión se sabe que este proceso, esta investigación no tiene ni pies ni cabeza, y por lo tanto puede demandar años y años? ¿Para qué actuar así de esa manera? Pues, ¿por qué no decir que se investigue, que se ponga una comisión especial que investigue para saber cuál ha sido la actuación de cada uno de estas personas? Incluso hubo gente del MAS que se ha sentado con esta gente a negociar cuál va a ser la salida política y pacífica a ese gran conflicto que se generó en noviembre de 2019. ¿Cuál es? Pero ¿cómo vas a preguntar semejante barbaridad, querido Paye? ¿Cuál es la razón? Obviamente justa esa. Pero justa hay que preguntar, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Nada, ¿cuál es el hecho concreto? Quieren mostrar castigo, quieren tenerlo ahí adentro al tipo para decir, hay que preguntar. Nosotros hacemos justicia para los que nos da la gana y para los otros no. Cuidadito, podemos meternos a Santa Cruz y sacarlos del copete a ellos. Lo mismo podemos hacer con Carlos de Mesa, con Tuto Quiroga, y con cualquiera. Claro, así que eso. El presidente dice, ¿cuál es el hecho que incrimina a Luis Fernando Camacho con el golpe? No, es que él estaba con la Biblia en el Palacio de Gobierno. Pero ¿qué? ¿Y qué? El problema, no. Cuando se hace una acusación, la Fiscalía tiene la obligación de demostrar que en ese momento, por decir una suposición, Luis Fernando Camacho entró con la Biblia, lo enfrentó a Evo Morales, se acercó a su oreja y le digo, mira, Evo, si no renuncias, aquí esta Biblia te va a castigar, por decir una cosa. Así que eso es un hecho concreto, un dicho concreto que podría llevar a determinar el tipo de delito que se está acusando, de terrorismo, de golpe de Estado, pero no hay nada de eso respecto a estas acusaciones que se hace contra las personas, y en esa situación no necesitamos indicios, lo que necesitamos son hechos y cosas concretas para ver si esas personas realmente estaban involucradas en un golpe. Se habló de golpe de Estado en ese momento. ¿Alguien dijo vamos a dar golpe de Estado en ese momento? No, ninguno. La teoría del golpe viene después de que el gobierno del MAS retoma el poder por la decisión de la ciudadanía, y es a partir de entonces que viene esta teoría del golpe. Antes no se hablaba absolutamente para nada. Incluso el mismísimo Evo Morales, en su libro que logró escribir mientras estaba en Buenos Aires, en la Argentina, no se refiere absolutamente para nada de esa situación, y es que todos los hechos estaban frescos. Contó prácticamente toda esta odisea que le tocó vivir en octubre y noviembre de 2019 en nuestro país. Bueno, vamos a dar ese paso a las opiniones de nuestros oyentes sobre lo que estás hablando, un tal Mario. No sé si Mario es su nombre y Mario es su apellido, sería bastante peculiar, pero bueno, gracias por escribir Mario. Nada que ver lo que estás hablando, dice. El Camachín está preso de los asesinatos. Criminis debe ser crímenes, el asalto al país. Eso dice Mario. Claro, eso a Mario hay que responder lo que en realidad Camacho
esos días de los asesinatos no agarró un fusil, no se enreló a las Fuerzas Armadas ni a la policía, que es de donde se dice salieron los disparos. Entonces, ¿cómo puedes involucrarle de asesinato? No, claro, no. Entonces, ¿cómo puedes? Entonces, estos son cuestionamientos lógicos. Lo que estamos intentando buscar, ¿qué hechos directamente han involucrado a Camacho, puede ser a Mesa, a Quiroga, a Yanine Áñez en todos estos acontecimientos? De eso se trata cuando se pretende buscar la justicia, y lo que nosotros estamos diciendo, qué es lo que realmente han hecho estas personas para pues ser promotores o partícipes del golpe de Estado, por ejemplo, o qué han hecho estas personas para que se les diga esos son los asesinos de Sencata y Sacaba, por decir una cosa. Pues bien, gracias por escribir, Mario. Lo que sí queremos recomendar a nuestros oyentes, muchos de ellos, que por favor traten de escribir una redacción que podamos leerla, ¿no? Es decir, porque en este tiempo de los chats, etcétera, un poco que nos estamos olvidando a escribir, y eso está mal. Y está mal con gente que escribe como nosotros. Entonces nos salta la cara cuando escriben así medio mal. Pero bueno, igual sigan escribiendo. El problema es que nos dan trabajo para interpretar lo que escriben. Y eso es peligroso. Y eso ya no, escriban bien, traten de recuperar la ortografía, la buena redacción. Mario, tú practica, ¿no? Y eso va a ser bien, ¿no? Bueno, vamos con los siguientes. Nuestro querido amigo José Rocha nos dice: Santa Cruz tiene la economía y podría saltar a un protagonismo político saludable para Bolivia, pero aún su propuesta es egoístamente regional, tratando de engatusar al resto de las regiones, lo cual también tiene razón, que con razón desconfían de cambiar un capitalismo por otro. Gracias, definitivamente tiene mucha razón José en ese Rocha, sentido, sí, porque no hay una propuesta de carácter nacional que involucre al resto de los departamentos desde Santa Cruz. Al parecer ellos solamente están viendo sus intereses, pero el hecho de que ayer el empresariado cruceño haya emitido ese comunicado, que se lo puede interpretar de diferentes formas, por lo menos da a entender de que ellos están más interesados en el aspecto económico y en su afán de hacer cada vez más fuerte a Santa Cruz, y de pronto eso pueda representar un cambio a una nueva visión política que se tenga desde el oriente boliviano con relación a todo el país, porque de que necesitamos conversar sobre ideas, sobre propuestas, en algunos casos, por más descabelladas que sean, sí lo necesitamos de manera urgente, porque eso es lo que nos hace falta. Ayer el ministro ha dicho, vamos a tener un año de mucho diálogo, y el diálogo tiene que ser con quien te gusta y con quien no te gusta. Exacto. Y mejor es tener un diálogo con el frente que no te guste, porque de esa manera pues logramos construir país definitivamente. Bueno, antes de irnos, porque creo que ya estamos a tiempo, queridos, comentar que ayer han debido ser, sí, claro, se cambiaron secretarios, directores tanto en Gobernación y en la alcaldía de Sucre, sí. Bueno, les deseamos lo mejor. Si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Yo no conozco, creo que al 90% de ellos. Creo que estás cambiando de vida definitivamente, Alex, porque has dicho algo muy importante. Si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Cambiando de vida, ¿qué me está pasando? Creo que el cambio climático, o sea, quiero que nos vaya mal a todos. El anuncio del fin del mundo que decías, ¿no? Porque debe irnos bien a todos, definitivamente. Como te decía, no conozco al 90%, creo, 95% de la gente que está acá, pero del que sí me ha llamado la atención es de Santiago Arana. Santiago Arana es general de coordinación nuevo del gabinete de Damián Condori, ¿no? Y Santiago Arana es alguien que tiene mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia. Que ha estado ligado a la vida política en el movimiento toda la vida del movimiento de la izquierda revolucionaria del MIR, sí. Y que pues durante muchos años ha estado alejado de la política. Exacto. Muchos años ha tenido también problemas legales, etcétera. Ha tenido problemas legales. Santiago Arana es alguien con muchísima experiencia. Entonces, es alguien al que sí conocemos, la sociedad chuquisaqueña conocemos, y como digo, le deseamos suerte a él y a todos, ¿no es cierto? Le deseamos suerte por una parte, por otra parte también todas las personas. De pronto él ha estado incluso en la cárcel, pero al final de cuentas los seres humanos tenemos ese derecho de redimirnos, de tener una nueva oportunidad. ¿Por qué no? Y si
esta es la oportunidad que tiene Santiago Arana en la administración de Damián Condoni, pues adelante. Y lo único que esperamos es que lo haga bien con esa su experiencia. Y si es que su experiencia sirve para que Chuquisaca vaya adelante, pues bienvenido. Eso es lo que queremos. Más ahora que necesitamos tener una claridad respecto a la inversión de los recursos económicos como resultado de la explotación hidrocarburífera en nuestro departamento, y al final de unos años no tengamos la sensación de lo que nos ha llegado como recursos económicos, no lo hayamos aprovechado de manera clara, aunque ese decir también es tanto cuestionable, porque si vos haces una obra que esté de riego y que sirva definitivamente para regar, es bien hecha, pero hay a veces que se ejecutan obras donde realmente la necesidad o la prioridad no lo reclama en su momento, y a veces por dar contentos a ciertos grupos de poder estás malgastando el dinero. Y se dice malgastando cuando sabiendo que tienes necesidades más urgentes donde puedes resolver con una obra de 2 millones en beneficio, qué sé yo, de 100 personas, prefieres dar prioridad a una obra de 2 millones donde vas a resolver la necesidad solamente de 10 personas. Así es. Bueno, nos vamos a ir leyendo 2 comentarios más de oyentes, ¿no? Porque son importantes. David Coronado. Gracias por comentar, querido David. Lamentablemente estamos en un país donde el que tiene el poder tiene la razón, y el que dice la verdad se le va con todo. El gobierno tiene el poder y no podemos darle la contra. Es por eso que ahora es golpe de Estado y tiene todo el aparato de justicia para hacerlo. Sabemos cómo de podrida está la justicia, dice David Coronado. Ahora, ¿qué beneficio tiene este asunto del golpe de Estado? No lo encuentro ningún sentido. O sea, ¿qué ganamos como país con esta teoría? Absolutamente nada. Yo sigo insistiendo de que todo este es un juego para darle el gusto a Evo Morales, para definitivamente lavarle la cara de esa acusación, de esa denuncia que se hizo en su momento de fraude electoral. Con todo esto, el que está saliendo muy bien parado es Evo Morales, y pese a esa gran ventaja que le están dando sus mismos oponentes dentro de su partido, que quizás ya ni siquiera quieren verlo, porque Evo Morales se ha convertido en el mayor cuestionador del gobierno de Luis Arce, pues no termino de entender cuál es el motivo de seguir con esta cantaleta. De que sí hay que buscar responsables por las muertes ocurridas en Sencata y Sacaba, eso ni duda cabe. ¿Por qué no ya investiga el Ministerio Público y nos dice, estos son los responsables, las órdenes han salido de aquí? ¿Qué necesita? No sé si necesita primero el show y después hacer la investigación, cuando en realidad para investigar no siempre necesitas tener encarceladas a las personas. Pasan los años, pasan los meses, pasan los días, y resulta que las pruebas cada vez pueden serte menos incluso para vos como Ministerio Público, pero no estás haciendo nada en ese sentido. No se necesita tener a personas encarceladas para buscar la verdad, definitivamente. Pues el encarcelamiento solo ocurre cuando la situación así lo requiera para garantizar una investigación, pero ya han pasado tanto tiempo, 19, 20, 21, 22, ya vamos a ir a 4 años. Sí, barbaridad. Bueno, el último mensaje, José Rocha, y le agradecemos a José Rocha siempre seguirnos y enviarnos sus comentarios, pues siempre inteligentes. Los mejores días son los lluviosos, que riegan la tierra, calman la sed y dan vida, espantando la violencia callejera de uno y otro lado. Bendita lluvia. Hasta mañana, señores. Hasta mañana, señores, pero creo que todos quienes opinan tienen comentarios inteligentes. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana.